Ya llegó la visita que estábamos esperando. Así es, lo había prometido y ahí cumplió con nosotros con C5N. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, está aquí con nosotros en el patio de la Casa Histórica de Tucumán, hoy 9 de julio. Alberto Fernández, muchas gracias. Pueden sentarse, gracias por acercarse, nos sentamos, presidente. nos ponemos cómodos. Estuvimos escuchando el discurso atentamente. Bueno, una jornada muy especial, ¿no? Hoy este nuevo 9 de julio. El 9 de julio siempre es una jornada especial porque lo que invita es a la reflexión, ¿no? A la reflexión colectiva. Y cuando uno revisa las épocas, siempre hay similitudes a veces que a uno lo hacen pensar. Aquel 9 de julio, la Argentina en 1810 empezó un proceso de independizarse, en un momento en que Europa hacía crecer sus monarquías más duras. Y cuando Argentina decidió independizarse, y ya por 1816 y en los años ulteriores, cuando fueron las batallas de la independencia, tuvimos que luchar contra un ejército que era un ejército del imperio del mundo, esta es la verdad, ¿no? Porque el ejército realista español venía a vencer a las tropas napoleónicas. Y nosotros peleábamos con nuestros gauchos, con el coraje de Belgrano, con la sabiduría de San Martín, con la valentía de Güemes, con mujeres como Macacha, como Juana Zurduy. Con lo cual, yo creo que todo eso debe inspirarnos porque el mundo hoy tiene condiciones también, si uno quisiera pensarlo, parecidas, ¿no? Cuando estuve días atrás en el G7, en mi discurso yo pedí que nos pongamos a trabajar en un nuevo orden internacional financiero, porque el mundo está dividido como en un mundo central que está en el norte y en un mundo periférico que está en el sur. Y el sur sufre mucho. Y en el norte se desata una guerra y las consecuencias las padece el sur. Y las hambrunas que esa guerra desatada entre Rusia y Ucrania, apoyada por la OTAN, es una guerra que pone en crisis la alimentación de enormes regiones como África. Leer que la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas que analiza la situación alimentaria del mundo, preanuncie que estamos en vísperas de una hambruna de 300 millones de personas en el mundo, es algo que solo puede alertarnos e indignarnos. Y por eso yo creo que la pelea es una pelea que hay que dar y que es una pelea por momentos muy desigual. Porque la pelea es con poderosos, esta es la verdad. Presidente, usted recién decía en el discurso, o habló al menos de la recuperación del salario, al mismo tiempo habló de mantener un déficit equilibrado, al mismo tiempo la inflación o los índices de inflación en Argentina no son los esperados. Empieza un nuevo ciclo, claramente, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio entre las tres cosas en la Argentina de hoy? Yo creo que todo hay que hacerlo con racionalidad. Si yo quiero terminar con el déficit fiscal en 24 horas, voy a generar un caos. Poder ir bajando el déficit fiscal paulatinamente, eso es lo que buscamos. Y nos va a demandar tiempo, como nos va a demandar tiempo bajar la inflación. El problema de la inflación es un problema que se desató en todo el mundo. Nosotros lo padecemos más porque hace 20 años que tenemos un ciclo inflacionario de 2 dígitos. Con lo cual la Argentina tiene una suerte de inflación estructural y parte de un piso mucho más alto. Si a eso se le suma que el endeudamiento que en su momento contrajo Macri complica mucho más las condiciones de desarrollo argentina, porque le impide acumular reservas y eso también afecta a los precios, el escenario es muy complejo, pero lo que hay que entender es que hay que persistir con algunas lógicas. La lógica de ir paulatinamente reduciendo el déficit es necesario que lo entendamos. El déficit fiscal es nocivo, aunque en algún momento pueda ser necesario, ¿eh? En la pandemia tuvimos la necesidad de tener un déficit fiscal de 6 puntos porque había que socorrer a una economía paralizada. Tenemos que ir equilibrando la moneda, tenemos que ir acumulando reservas. Hay una parte de la Argentina que está funcionando bien, que es la que tiene que ver con el desarrollo, con la producción, con la generación de trabajo. Eso está funcionando bien. Cuando uno mira los resultados de mayo y se da cuenta que hay actividades que han crecido del 54% en relación al mismo mes del año anterior, pero todas están en un promedio del 20%,
uno se da cuenta de que eso está funcionando. Cuando uno mira y se da cuenta que en 1 año y medio hay 1.200.000 personas que encontraron trabajo, eso está funcionando. Cuando uno mira también, el salario en términos reales se ha recuperado, pero se ha recuperado 3 puntos más o menos. Pero viene de una caída de 20 puntos en los años de Macri, entonces esa recuperación no se siente, eso es lo que yo soy muy consciente de eso. Pero hay que seguir trabajando en esa misma lógica, ordenando las cuentas públicas, vuelvo a repetir, poco a poco, no hay que aplicar la ortodoxia que algunos proponen, porque esa ortodoxia lo que termina haciendo es hambreando gente. En esa misma línea, presidente, y en una semana donde hubo cambios, bueno, una ministra de Economía, cambios en la Secretaría de Comercio también, la pregunta es si concretamente va a haber en ese área o puede haber nuevas medidas que ayuden a lograr, bueno, este objetivo final que tiene que ver con una baja en los precios. Nosotros estamos trabajando en eso. Sabemos que tenemos enormes dificultades porque la verdad es que hay 2 temas en el mundo cuyos precios se han disparado. Y son 2 temas muy sensibles. La energía y los alimentos. Eso es un problema inmenso. Créanme que la reunión del G7, que yo tuve solo una oportunidad, la primera vez que la Argentina participa del G7 en los términos que lo hizo, es una reunión singular, porque es una reunión donde hay una mesa con poca gente, donde todos hablan y conversan, y había que escuchar a los líderes del mundo plantear lo que les pasaba. Ahí uno tomaba cabal conciencia de lo que estaba pasando en el mundo y que no era un tema exclusivamente argentino, que era un tema que nos excedía en mucho. Ahora, con Silvina estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. Para mí es un tema poder bajar la inflación en un escenario que no nos es favorable, porque el mundo no es favorable para Argentina en este contexto. Así que ayer hablé con Silvina, que vamos a vernos mañana, y ya vamos a ir viendo a ver qué medidas primeras vamos a ir tomando para poder abocarnos a ese tema que nos preocupa mucho. Presidente, desde el oficialismo, varios sectores, algunas de las personalidades más notables del oficialismo, apuntaron a Martín Guzmán, o por lo menos la forma en la que salió del gobierno. Es más, muchos señalaron que fue ingrato con usted. ¿Usted lo siente de la misma manera o hace otro análisis? No, yo siento que Martín Guzmán se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo, y con eso me alcanza. Y yo creo que hay también cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera ocurrido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella. Recién lo hablábamos con Sergio Massa y lo que le pregunto es si hay una intención a partir de ahora del Frente de Todos, si es que, bueno, hay un Frente de Todos distinto, si hay una intención de que las discusiones queden puertas hacia adentro y de, resolver las cuestiones internas de esa manera. Da la sensación de que a partir de ahora va a ser así. No sé cómo va a ser porque no hablamos de eso. Lo que sí sé es que hay un momento en que todos nos damos cuenta que tenemos un común denominador que nos une. O sea, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo diferencias, puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo las diferencias. Yo sé que ella representa los mismos intereses que yo. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida o cómo implementar otra, pero no en lo sustancial. Ha habido en estos últimos tiempos discursos más vehementes y discursos más contemplativos. Yo creo que estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuanto más cuidadosos seamos en las palabras y en los análisis, mejor va a ser. Para no predisponer a la gente en el sentido de que se está viviendo un momento de turbulencia que por ahí no es tal. ¿Y el discurso de Cristina de ayer, presidente, qué le pareció? Lo que escuché, porque no lo escuché entero, pero lo que escuché me pareció que hizo algunos planteos que yo también comparto. O sea, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, ambos elogiamos el plan previaje y ambos, yo le he reclamado a Matías más de una vez que el previaje no puede ser que funcione para que los dueños de los hoteles y de la gastronomía alcen los precios a su antojo, que hay que buscar un mecanismo donde
todos ganen, gane el que usa el previaje, gane el hotelero, gane el dueño del restaurante, pero que hay que hacerlo con términos de racionalidad, de sentido común. Esa observación de Cristina yo la comparto y lo hablé en su momento y con Matías estamos trabajando para que los futuros previajes solo alcancen a los que se comprometan a cumplir ciertos requisitos, y requisitos que tienen que ver con los precios que paga el consumidor. Después sus preocupaciones sobre los planes sociales son preocupaciones de todos nosotros. Uno está absolutamente consciente de que lo que la Argentina necesita es construir y consolidar trabajo, no seguir promoviendo el auxilio social, que es necesario, con lo cual yo diría que lo que escuché ayer me pareció que, como lo que escuché otras veces también, que muchas de esas cosas las puedo compartir, otras tal vez tenga alguna diferencia, pero en lo sustancial yo nunca he tenido una diferencia enorme con Cristina. No es que Cristina creía que había que ir para el norte y yo decía que había que ir para el sur. Ahora, ya que lo mencionó, y habíamos hablado antes del déficit, los planes sociales tienen un parecido, se puede trazar un paralelo, porque tampoco pueden ni desaparecer de un día para otro. Exactamente. Ni quitarles el manejo a quien lo tienen hoy de un día para otro, sí, ¿no? Sí, entiendo pero, que es en un punto políticamente complejo de resolver. Es un tema, pero por eso no es bueno demonizar un sistema que en su momento, la verdad, la Argentina la ayudó mucho. O sea, piensen ustedes que la Argentina tiene 1.300.000 planes, yo heredé 800.000 planes, y la pandemia generó ese incremento. Pero la verdad, la Argentina no ha tenido un estallido social, y eso tiene que ver con que hubo recursos que el Estado dio y que fueron correctamente administrados por los que ejecutaban esos recursos. Y ahí hay muchas organizaciones sociales. Después, si alguna organización social comete una ilicitud de quedarse con la plata de la gente, qué sé yo, estas cosas que han aparecido ahora, bueno, eso es un delito, eso es otra cosa, digo, pero la generalización no me parece buena. Y desmontar eso se desmonta como lo hicimos con Néstor, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con Néstor, cuando llegamos, había 2.400.000 planes de jefes y jefas de hogar, que era un plan que había dado Duhalde en aquel entonces. Y lo que logramos con Néstor al cabo de 4 años fue crear mucho trabajo. Y cuando nos fuimos quedaban 400.000 planes, con lo cual había cambiado todo. Yo siempre le decía a Néstor, creo que nos está yendo muy bien, porque cuando llegamos nos pedían un plan y ahora me piden aumento de salario. Entonces digo, creo que nos está yendo muy bien. Y después con Cristina le pedían no pagar ganancias. De acuerdo. Sí. Entonces, creo que fue una etapa de mucha prosperidad, donde el salario real creció mucho y que nosotros lo que tenemos que hacer es volver a esa gente al hábito del trabajo y en lo posible conseguirle un empleo formal, o sea, un empleo donde goce de todos los derechos que goza un trabajador en la Argentina. Presidente, el 9 de julio tiene que ver con la independencia, con la soberanía, con la relación con el mundo, con lo externo. Acaba de mencionar el G7, de donde acaba de regresar. Se viene la reunión con el presidente Biden, el 25 de julio creo que es la fecha. ¿Cómo es la relación de la Argentina con el mundo hoy? ¿Cómo la definiría? No, yo creo que hemos logrado que la Argentina sea oída. La Argentina ha sido oída en el G20. Ha sido invitada a participar del G7. En este momento estamos participando, que el canciller está participando de la reunión del G20 para noviembre. Tenemos vínculo con todos los países del mundo. Podemos hablar con el presidente de Ucrania, podemos hablar con el presidente de Rusia, podemos plantear nuestras posiciones. Hemos trabajado presidiendo la CELAC porque las cosas en América Latina se normalicen. Fuimos a la Cumbre de las Américas con un discurso muy preciso sobre los reclamos que teníamos para hacerle a América del Norte respecto de las cosas que Trump había hecho de modo muy dañino para Latinoamérica. Pudimos plantear la necesidad de terminar con los bloqueos de Venezuela y de Cuba, con lo cual Argentina tomó un lugar de protagonismo muy importante en el mundo, que debemos aprovecharlo para los argentinos. Ese es el secreto.
tanto en la reunión, en la gira que hice en Europa, donde me vi con Macron y con Scholz, y ahora cuando lo vi a Draghi la última vez, todos están muy interesados con el potencial argentino en materia energética, porque si ustedes miran el futuro, la Argentina tiene el litio que el mundo busca, tiene el hidrógeno verde que el mundo busca, y tiene el gas que el mundo busca, y tiene los alimentos que el mundo busca. Entonces, tenemos una gran oportunidad, por eso creo, mi convocatoria de hoy es, démonos cuenta de todas las oportunidades que tenemos, pongámonos de acuerdo, porque ese es el modo, no hay otro modo. Porque si no, esta historia de que aprovechemos la guerra porque es el momento en que yo me puedo llevar más plata, no es una buena idea. Presidente, lo tenemos que despedir. Lo bueno de esto es que pudimos entrevistar al presidente, lo malo es que siempre quedan preguntas por hacer. Pero lo esperamos alguna vez en Argentina en vivo, estamos todos los fines de semana. Algún día lo esperamos y charlamos largo y tendido. Sí, reconozco que he sido demandado más de una vez por ambos dos. Nos debe la visita a Debate Abierto los viernes a las 20 horas. También, ¿no? Hace un montón de eso. Así. Me voy porque soy un deudor. Pasó como me voy porque soy un deudor moroso de la peor especie. Presidente, muchas gracias. No, gracias por a ustedes. habernos dado este espacio. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros los saludamos aquí y seguimos con la transmisión. El micrófono me lo quedo yo. Seguimos con la transmisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno. Tenés dos micrófonos. Vení, vamos a hacer una cosa. Tengo el del presidente y ya está. Dijimos siempre que era una gran transmisión, entonces lo podíamos hacer a 3 micrófonos. Y faltaba el del presidente.